Voy a tratar de aprovechar el tiempo que me dijo Julián, estaba muy entusiasmado, y entusiasmarlos a ustedes con un tema que es bastante complejo, pero que me parece que es muy importante entender, porque se trata de lo que voy a hablar es de una condena que ha recibido la República Argentina. La República Argentina hace poquitos meses ha sido declarada responsable internacionalmente por la violación de derechos humanos de un grupo de adolescentes. Esta condena prácticamente pasó sin pena ni gloria, ¿no? Digamos, yo si preguntara a cada uno de ustedes si conocían, si por ahí algunos la conocen, pero si la leyeron en el diario, la vieron por televisión, lo dudo mucho. Sin embargo, es una condena muy importante porque un país que está posicionado internacionalmente con un alto respeto hacia los derechos humanos, sobre todo de sus poblaciones más vulnerables, ha sido condenado precisamente por violar derechos humanos de un grupo particularmente vulnerable como son los adolescentes. ¿Por qué se condenó a la Argentina? Se la condenó por aplicar penas de prisión perpetua a adolescentes que habían cometido delitos graves cuando tenían menos de 18 años de edad. Es decir, cuando eran niños. ¿Por qué digo niños? Ustedes saben que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que toda persona menor de 18 años de edad es un niño. Haga lo que haga, no importa. Aunque sea un niño criminal, aunque cometa delitos horribles, es un niño. Aceptamos, la comunidad internacional acepta que las personas por debajo de los 18 años de edad son niños. Y nuestro país no solo lo acepta eso, sino que ha incorporado esa convención con jerarquía constitucional, es decir, tiene el mismo valor legal que la misma Constitución, a la Constitución de nuestro país en el año 1994. Ustedes saben que la Constituyente de 1994, el legislador, el poder constituyente, los legisladores, los constituyentes elegidos por nosotros, incorporaron a nuestra Constitución una serie de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Esto quiere decir que son las normas que tienen más jerarquía que cualquier otra. Esto me parece importante recordarlo y tenerlo presente siempre que hablemos de cualquier tema, pero sobre todo cuando hablemos de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque si bien, como se dijo en la mesa anterior, todavía la situación penal de nuestros niños y adolescentes se rige con una ley de la dictadura, la 22.278, y esto es inaceptable, es como nosotros los adultos quizá no aceptaríamos que nuestras conductas transgresoras sean analizadas a la luz de un código penal escrito por algunos abogados en las oscuras oficinas de la dictadura y firmado por Videla. Eso es cierto, pero por encima de esa oscura norma está la Convención, que tiene obviamente la más alta jerarquía que cualquier otra norma y mucho más que una norma de la dictadura. Entonces, al analizar este fallo, al analizar las condenas aplicadas a los adolescentes que cometieron delitos antes de los 18 años de edad, lo que analizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que condenó al Estado argentino, era, en primer lugar, si estas condenas fueron bien impuestas, es decir, si era legal aplicar penas de prisión perpetua por delitos cometidos antes de los 18 años de edad. En segundo lugar, ¿cómo se ejecutaron esas condenas? ¿No? Digamos, ¿cómo, una vez que las condenas fueron impuestas, de qué modo se ejecutaron sobre las personas concretas que eran estos adolescentes? En tercer lugar, y no voy a citar solamente algunas cuestiones que voy a tratar de analizar porque son muchas, pero no vamos a tener tiempo, entonces voy a analizar las que a mi juicio son las más importantes. Después hay un trabajo escrito que, si les interesa, yo se lo puedo mandar a los organizadores para el que quiera pedirlo por correo, o me lo piden a mí por correo, y donde está desarrollados más aspectos. Pero los aspectos que a mí más interesan son estos. 1. ¿Era legal aplicar penas de prisión perpetua a adolescentes con la legislación argentina? 2. ¿Cómo se ejecutaron estas penas de prisión perpetua? ¿Cómo vivieron los jóvenes condenados a prisión perpetua su tiempo de prisión? 3. ¿Qué tiene que hacer el Estado argentino
para que estos hechos no se repitan. ¿Cuáles son los deberes que tiene el Estado argentino? Ustedes saben que cuando un caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no llega directamente. ¿Qué quiere decir esto? No es que si yo entiendo que se ha violado un derecho humano mío, yo soy una víctima, primero tengo que buscar la solución o la respuesta en la justicia de mi país. Si llego hasta la última instancia, es decir, ante la Corte, y no logro una satisfacción, no puedo ir directamente a la Corte Interamericana. Tengo que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se toma un tiempo para analizar si mi queja, si lo que yo voy a decir es admisible o no. ¿Sí? Una vez que la Comisión Interamericana dice que sí, lo que esta persona viene a contarnos acá como una violación de algún derecho de los previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que habitualmente se conoce como el Pacto de San José de Costa Rica, es la Convención Americana de Derechos Humanos, recién ahí la Comisión Interamericana dice sí, esto es admisible y hay elementos suficientes para que nosotros hagamos una serie de recomendaciones al Estado que ha violado los derechos de esta señora, y si el Estado no repara esos derechos violados, entonces vamos ante la Corte. Fíjense que todo este proceso es muy largo. Es muy largo en el tiempo, y yo quisiera que quede muy claro que durante todo el tiempo, voy a leer una rapidísima cronología, que tal vez es un poco aburrida, pero me parece importante porque yo denomino a este caso como un gran fracaso colectivo, porque ustedes van a ver las primeras, cómo este caso atravesó varias presidencias, varias legislaciones, digamos, varios poderes legislativos, muchos jueces, y no fue resuelto. Las primeras condenas a prisión perpetua a adolescentes en nuestro país se aplicaron en el año 1999. La presidencia de, a ver si se acuerdan, ¿quién era presidente en el 99? En abril. Exactamente, bajo la presidencia de Carlos Menem. Se aplicaron las primeras condenas a prisión perpetua a 2 adolescentes en la Justicia Nacional de Menores por delitos cometidos cuando tenían 16 y 17 años. Ese año, el año 99, y esto también me parece importante recordarlo, se disputaba la gobernación por la provincia de Buenos Aires. Los candidatos que disputaban la gobernación eran, por un lado, Carlos Rucau, por el Partido Justicialista, cuyo lema de campaña era: hay que meterle bala a los delincuentes. Y la contrincante más importante, que quedó segunda, era Graciela Fernández Mejide, la madre de un desaparecido. Esa campaña electoral estuvo signada por la discusión sobre las políticas de seguridad, igual que esta, en la que estamos ahora. Igualito, donde el centro de las discusiones son las políticas de seguridad, y estamos asistiendo a medidas que tienen que ver también con políticas que podríamos denominar de mano dura, ¿no? Militarización, más gendarmería, más prefectura, el ejército, y ahora propuestas de nuevamente bajar la edad de punibilidad en el día de hoy, han aparecido en todos los medios. En ese contexto se aplicaron las primeras penas de prisión perpetua en nuestro país. Luego se aplicaron entre el año 2000 y 2002 en la provincia de Mendoza. Solo cito los casos que subsistieron hasta ahora, porque hubo en varias otras provincias de nuestro país, incluida Catamarca, penas de prisión perpetua a adolescentes, pero fueron resolviéndose de otra manera, con conmutación de pena, con revisión. Entonces, solo me refiero a Mendoza y a la Justicia Nacional de Menores porque son las únicas que persisten hasta ahora, hasta el día de hoy, digamos. En marzo de 2002, en la provincia de Mendoza, se aplicó pena de prisión perpetua a un adolescente para quien el fiscal había pedido una pena de 20 años. Fíjense que el fiscal había pedido una pena más baja que la que finalmente se le impuso a este adolescente. Los casos iban al muere, es decir, no había solución para estos casos. ¿Por qué? Porque para que el sistema interamericano reciba un caso, no deben pasar más de 6 meses de la última intervención el más alto tribunal de cada país. En nuestro caso, esos 6 meses ya estaban transcurriendo.
Y aquí yo quiero introducir una cuestión casi anecdótica, pero me parece muy importante, y siempre la cuento. Es un poco autorreferencial, pero no la cuento por eso, realmente. La cuento porque me parece importante marcar que todos, en el lugar en que estemos, podemos producir cambios muy importantes. Parezco una pastora religiosa, pero realmente creo que cada uno de nosotros que trabajamos en algún área de gobierno, cualquiera sea, podemos tener alguna intervención que cambie la historia de las vidas de algunas personas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estaba por cumplirse el plazo para que los casos no pudieran llevarse al sistema interamericano, porque estaban cumpliendo los 6 meses de que había intervenido por última vez la Corte Nacional, uno de los jóvenes llamó a la Procuración Penitenciaria acompañado, ustedes están viendo en estos días a Vitete, al famoso ladrón de banco que está en Uruguay. Sí. Lo están escuchando seguro por todos lados. Bueno, uno de estos jóvenes estaba preso de los 16 años, recién cuando cumplió 21 y pasó al sistema de mayores, o sea, la cárcel de mayores, y se encontró con Mario Vitete. Mario le dijo, llama a la Procuración Penitenciaria. La Procuración Penitenciaria es un órgano de protección de derechos que existe a nivel nacional, es como el defensor del pueblo, pero de los presos. Yo trabajaba allí. Y Marito le dijo, llama, no perdés nada. Porque este chico, en su absoluta ignorancia, entendía que el hecho de que a él le hubieran aplicado una pena de prisión perpetua, siendo que había cometido delitos a los 16 años, él entendía que había algo ahí que no estaba bien, que había algo que se podía discutir. Entonces llamó, lo atendimos, lo fuimos a ver, y empezamos a investigar, porque nadie de la Procuración Penitenciaria, todos abogados, todas personas vinculadas al tema de las cárceles y de los derechos humanos, tenían ni noción de que se habían aplicado penas de prisión perpetua. 3 años antes, porque esto era en el 2002. Trabajamos en conjunto con la Defensora General, en ese momento la Defensora de la Corte, o la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez. Y Estela lo que hizo, la Defensora General lo que hizo fue encontrarle una vuelta de tuerca, porque el plazo estaba venciendo, para decir, no, vamos a presentarnos igual. Y lo que vamos a decir, que era verdad, era que estos jóvenes nunca habían sido notificados personalmente de la última negativa de la Corte Nacional. ¿Sí? Es decir, nunca habían sido notificados personalmente de la última negativa de la Corte Nacional, que era el requisito que había que cumplir para que el caso pudiera llegar, ¿se entiende? Realmente, para que pudiera llegar a la Comisión Interamericana. Con esa vuelta de tuerca, y con ese llamado y esa actitud solidaria de un preso viejo, y esa escucha que pudimos tener en la Procuración Penitenciaria, y esa escucha que pudo tener la defensora en ese momento ante la Corte, hoy Defensora General, se construyó un caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso llegó en junio de 2002. Recién en marzo de 2008 fue declarado admisible por la Comisión Interamericana. En ese lapso, uno de los jóvenes apareció colgado en la penitenciaría de Mendoza, Ricardo David Videla Fernández, un chico que tenía 20 años cuando apareció colgado en una celda de castigo en la penitenciaría de Mendoza. En noviembre de 2010, la Comisión Interamericana, mientras esto pasaba, se sucedían reuniones, audiencias en Washington, procesos de solución amistosa, que es un modo que tiene la Comisión Interamericana de intentar que las partes lleguen a un acuerdo, como si fuera una mediación. Se llama proceso de solución amistosa, donde se intenta llegar a un acuerdo para evitar la vía, digamos, contenciosa. Moría gente como Ricardo Videla, algunos de estos jóvenes eran torturados brutalmente porque estaban en las peores cárceles del sistema federal. Ustedes saben, tal vez no, pero se los cuento, que cuando una persona es condenada a prisión perpetua, habitualmente es enviada a las cárceles más difíciles, de régimen más riguroso, y en el sistema penitenciario federal hay una particularidad que no existe en las provincias, que es que las cárceles federales están ubicadas a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, estos jóvenes que vivían en un barrio que se llama Ejército de los Andes, que es mal conocido como Fuerte Apache, eran enviados a cumplir su condena a Resistencia o a Rawson o a Neuquén, a cientos de kilómetros de su familia, de su juez,
lejos de su juez de ejecución, lejos de sus defensores, etc. En noviembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite lo que se llama el informe de fondo. El informe de fondo es el momento en el que la Comisión dice, bueno, no solo este caso es admisible, sino hemos comprobado, ya podemos decir que la Argentina, que el Estado, en este caso la Argentina, ha violado determinados derechos incluidos en la Convención Americana. Antes de esto, perdón que no lo dije antes, en el año 2005 llega un caso a nuestra Corte, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Maldonado. Es un caso de un adolescente condenado a prisión perpetua y llega a la Corte. Todos los que trabajábamos en este caso estábamos realmente ilusionados con que la Corte decretara la inconstitucionalidad de las penas de prisión perpetua, pero no lo hizo. Lo que hizo fue decir que, algo que también repetimos mucho, una y otra vez, que los niños tienen todos los derechos reconocidos a los adultos, más un plus de derechos por su condición de niños. Y que en cada caso en que se impusiera una pena a una persona que hubiera cometido un delito siendo niño, los jueces tenían que poder explicar claramente por qué no aplicaban la pena atenuada prevista en la normativa que existe en nuestro país. Y ahora voy a este punto que me parece central y que me gustaría que quede clarísimo. El argumento con que se impuso la pena de prisión perpetua a los adolescentes fue argumento utilizado por el Tribunal Oral de Menores y por la Sala 2 de Casación Penal en nuestro país, fue lo que la Convención prohíbe, lo que la Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe es imponer penas de muerte a los niños, muy bien, estamos de acuerdo, o penas perpetuas sin posibilidad de excarcelación. Eso dice, ustedes van al 37, al artículo 37 y van a encontrar eso, de la Convención. Entonces, ¿qué dijeron nuestros jueces? No, pero la legislación argentina, a los 20 años, hay libertad condicional. Suficiente. Eso es excarcelación. Yo, humildemente, apenas vi eso, dije, no. Y luego la Corte también dijo lo mismo, la Corte Interamericana. La excarcelación de la que se habla en la Convención sobre los Derechos del Niño, nada tiene que ver con la libertad condicional. Ninguna excarcelación tiene nada que ver con la libertad condicional. La libertad condicional se le aplica a las personas que ya están condenadas, pasado un tiempo que es estricto, que no puede ser ni un poco antes ni un poco después, tiene que llegar el mínimo a ese tiempo cumplido, para las perpetuas son 20 años, para el resto de las condenas son los 2/3, y siempre sometido a condiciones de cumplimiento de las reglas que impone el servicio penitenciario. Buena conducta, concepto, que trabajen, etcétera, etcétera. O lo que al servicio penitenciario le parezca. La excarcelación de la que habla la legislación internacional de derechos vinculados a los derechos del niño es una excarcelación, es una revisión periódica que tienen que hacer los jueces de menores. Porque la base de la que partimos es que la prisión para un niño o un adolescente es mala. Si es mala para cualquiera, para un niño y para un adolescente, es más mala, es distorsiva, es dolor, arruina sus vidas. Ese es, como dice el gran criminólogo Nils Christie, no hay que olvidarse nunca. Estamos hablando de dolor, de reparto de dolor, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cuántos años de dolor le vamos a aplicar a una persona. Entonces, para un niño, para un adolescente, la revisión debe ser permanente. Porque una persona que cometió un delito grave a los 16 años, a los 20 probablemente ya tiene un hijo, ya es otra persona, quiere trabajar, quiere estudiar, tiene un hijo afuera, es otra persona que, como cualquiera de todos ustedes, es una persona a los 15 y es otra persona a los 20, o a los 17 y a los 22, ¿no? Todos, es el momento justamente de maduración, de crecimiento, de formación, etc. Entonces, ese primer argumento es un argumento falso. No es lo mismo la excarcelación de la que habla la Convención que la posibilidad de la libertad condicional. Porque además, para llegar a ese momento de pedir la libertad condicional, hay que esperar 20 años, que es un montón de tiempo. De ninguna manera 20 años puede entenderse como una condena adecuada a un niño o a un adolescente. Pero el segundo elemento
y me parece, si se quiere, más importante todavía, es que hay otro inciso del mismo artículo 37 que dice que la pena de prisión, en el caso de aplicarse a un niño o un adolescente, se aplicará como último recurso y por el plazo más breve que proceda. Que a veces se cita como el plazo más breve posible, pero en realidad la letra es el plazo, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo algo posible que algo que proceda, no es lo mismo. Porque algo posible, por ejemplo, un juez podría decir, en este momento de demanda punitiva que la gente quiere que los jóvenes los colguemos en el medio de la plaza, no me es posible aplicar una pena atenuada. Ahora, si procede, procede, no hay alternativa. Y nuestro régimen legal de la minoría, este horrible, feo de la dictadura, a los jueces les da dos posibilidades. En el caso que quieran condenar, les da tres, pueden absolver, tres. Pero en el caso que quieran condenar, les da dos. Les dice, ustedes les pueden aplicar la misma pena que a un adulto o la pena prevista para la tentativa del delito de que se trate. Esto es una facultad, ¿no? Le pueden, los jueces podrán. Ahora bien, ¿cuál es el argumento que hemos trabajado durante años y que yo creo que es adecuado? Desde el momento que la Convención tiene jerarquía constitucional en nuestro país, año 94, esa facultad deja de ser una facultad y pasa a ser una obligación aplicar la pena más breve. Porque la Convención le está diciendo a los jueces, señor, usted si quiere aplicar pena, tiene que aplicar la más breve que proceda. Y luego la ley local le dice, usted puede aplicar la del adulto o la de la tentativa. No hay duda, la más breve que procede es la de la tentativa. ¿No? Pareciera que no hay ninguna duda. Los jueces no hicieron eso, aplicaron la pena más alta posible prevista para un adulto. Ni siquiera analizaron ese argumento. No lo analizaron. Simplemente dijeron, simplemente analizaron el otro argumento, el de la excarcelación, se contentaron con decir que era lo mismo la libertad condicional que la excarcelación, y ni siquiera en ningún momento analizaron que la Convención tornaba lo que era una facultad en una obligación. El tercer argumento que utilizaron es un argumento para el que se basaron en una cita de Zaffaroni. Yo pocas veces vi una utilización más falaz de una cita de autoridad, ¿no? El tercer argumento, el juez Pedro David, que era, digamos, que fue su voto, fue el primer voto al que adhirió el segundo juez de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal, fundamentó, dijo que esta era una sanción legítima, la pena de prisión perpetua, y aquí voy a leer porque no hay manera de repetirlo de otra manera, y dijo así, textual de su fallo: cuando los tratados internacionales hablan de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, no dirigen su atención a las penas privativas de la libertad y a su duración. Porque se ponía en discusión si la pena de prisión perpetua aplicada a un adolescente no configuraba una sanción ilegítima. Ello así, puesto que la Convención contra la Tortura no extiende su ámbito de aplicación a los dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas. Y sigue David. Mal podría entonces decirse que la pena de reclusión perpetua puede calificarse como una pena cruel, inhumana o degradante cuando, y él pone comillas, las penas privativas de la libertad siguen siendo el eje central de todos los sistemas legales vigentes conforme Zaffaroni y el Tratado de Derecho Penal. Es decir, cierra su fundamentación acerca de la legitimidad de esta pena de prisión a un adolescente citando a Zaffaroni. Como yo soy una señora grande y tengo justo esa edición, que es una edición vieja del 88 de Zaffaroni, la fui a buscar cuando trabajé este tema y encontré la cita. La cita de Zaffaroni es esta: las penas privativas de la libertad son relativamente modernas, puesto que aparecen tardíamente en la ley penal. Bueno, explica el origen, y dice:
Todo esto, paralelamente su problemática, fue poniéndose más de manifiesto, particularmente en cuanto a sus efectos nocivos y a sus secuelas, cuando la medicina fue reduciendo las muertes prematuras. Todo esto ha llevado a que una de las penas más recientes y más difundidas haya llegado muy rápidamente a una situación que suele definirse contemporáneamente como crisis de prisión, pese a que las penas privativas de la libertad siguen siendo el eje central de todos los sistemas legales vigentes. Es decir, Zaffaroni había descrito todo, y después sigue, ¿no? Para los que lo quieran, está en el Tratado de Derecho Penal, tomo 5, el de 1988. Él había contado cuál era el origen de la pena de prisión, explicado su efecto nocivo sobre las personas y concluyó diciendo eso, pese a que, sigue diciendo, bueno, pese a se borró y solo quedó, para fundamentar una sanción ilegítima, la frase en la que decía que eran lo central de las penas de los sistemas legales vigentes. La segunda cuestión, e insisto, con respecto a la legitimidad, tiene que ver con lo que decíamos recién. Vigente, con jerarquía constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño, evidentemente no era legítimo, aún con ese régimen penal de la minoridad, herencia y todavía vigente de la dictadura, aún con esa norma se podía hacer otra cosa distinta a la que hicieron los jueces. Se podía hacer otra cosa. Se podía aplicar la pena prevista para la tentativa. Y dentro de las penas previstas para la tentativa, el monto más bajo de pena, que eran 10 años. Para un homicidio, 10 años. Es decir, esos jueces podrían haber aplicado perfectamente 10 años de prisión, con esa legislación vigente en ese momento y vigente todavía. En su fallo, la Corte convoca a peritos. Los peritos que analizan el efecto de las penas de prisión sobre estos adolescentes tienen párrafos muy conmovedores, porque una de ellas es Sofía Tiscornia, que es una maravillosa profesional antropóloga argentina, y ella lo que analiza es el efecto que ha tenido escuchar en estos jóvenes que eran condenados a prisión perpetua, el efecto devastador que ha tenido para ellos, no solo, obviamente, escucharlo en el momento en que les dicen, tenés prisión perpetua, con suerte, en 20 años, cuando tengas 37, 38, tenés libertad condicional. Imaginen ustedes lo que es que a una persona de 18 años le digan que con suerte, si se porta bien, si el servicio penitenciario quiere, si no se muere antes, en 20 años, a los 38, va a poder pisar la calle. Tiscornia dice en un momento: las víctimas han narrado cómo la imposición de la pena de prisión perpetua clausuró cualquier horizonte de futuro. La cantidad de años de prisión impuestos a través de las condenas perpetuas son más que los que cualquier adolescente lleva vividos. Claro, piensen que la perspectiva de salir en libertad era un tiempo de vida más largo que el que ellos llevaban de vida, libres, en la calle, 20 años después con suerte. Pero además son los 20 años, insisto, en que la mayoría de las personas nos construimos como tales, ¿no? Tenemos hijos, nos juntamos, nos enamoramos, nos peleamos, aprendemos, tenemos un trabajo, es decir, es el momento más vital si se quiere, de los 20 a los 40 años, ¿no? De ahí en adelante es continuar con todo aquello que nos hemos ido formando durante esos años. Estos muchachos que entraron, que fueron detenidos cuando tenían 16 y 17 años, todo ese proceso vital lo pasaron presos, ¿no? Entonces, mantuvieron relaciones sexuales presos, escondidos en un baño, abajo de una carpa, en un patio, a la vista de todo el mundo, a escondidas, pidiendo permiso al servicio penitenciario una vez por mes. Tuvieron hijos de esa manera, pero jamás pudieron estar ni hablar en la sala de parto, en ninguna de las situaciones en que uno está con sus hijos naturalmente. Los vieron siempre en una visita carcelaria, murieron parte de su familia, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al modo en que se ejecutaron estas condenas, además de esto, estoy tratando de contar apretada y rápidamente, hay denuncias de torturas, es decir,
La Argentina es condenada no solo por aplicar penas de prisión perpetua, sino porque ejecutó esas penas de prisión perpetua utilizando malos tratos, torturas, y dejó morir y no investigó la muerte de uno de estos jóvenes, que es Ricardo David Videla Fernández. La Corte solo da por probados dos hechos, porque son los dos únicos hechos que están denunciados ante la justicia federal, en los casos de Claudio Núñez y Lucas Mendoza. Pero hay centenares de informes, de escritos, de papeles, de expedientes que cuentan reiteradísimas situaciones de malos tratos y torturas. Cada vez que uno de estos jóvenes era trasladado a una unidad penitenciaria del interior del país o que volvía a una unidad del conurbano, el sistema federal tiene cárceles en Ezeiza, en Marcos Paz, en Devoto, en la capital federal y, como decía antes, en el interior del país. Cada una de estas idas y venidas suponía traslados en condiciones inhumanas, las llamadas bienvenidas al momento de ingresar a las unidades penitenciarias. Todo eso no se probó, no se dio por probado. Solo se dio por probado, no se dio por sucedido. Solo se dio por probado aquellas dos denuncias de torturas ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora con fotos donde dos de estos jóvenes tenían las plantas de sus pies destruidas con palazos que se llaman, una tortura que se llama pata pata y que el sistema internacional de denominación de tortura se conoce como la falanga, ¿no? Una tortura que tiene un nombre determinado que es falanga, pero acá se llama pata pata, que son palazos en las plantas de los pies. Por supuesto, ninguno de estos jóvenes pudo construir nada que se parezca a un proyecto de vida, ¿no? Es una como decía antes Julián, una eufemística manera, y Rodrigo también, una eufemística manera de denominar a lo que se supone, para lo que se supone debe servir el encierro para adolescentes, para que ayudarlos a construir un proyecto de vida. Uno de ellos logró terminar la escuela secundaria a puro impulso, a puro pulmón, en el año 2009, después de estar 14 años recorriendo instituciones de distinto tipo. El otro se quedó casi ciego, que es el caso de Lucas María Mendoza, por mala atención médica luego de un golpe. El otro de ellos perdió su familia porque las sucesivas separaciones con su mujer lo fueron alejando hasta que finalmente se rompió la relación, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de lo que supuestamente tiene como objetivo declarado encerrarlos durante tantos años fue cumplido por el Servicio Penitenciario Federal o por el Sistema Penitenciario de Mendoza. En el caso de Mendoza, no solo dejó morir y no investigó la muerte de Ricardo Videla, sino que a los otros dos los envió a una cárcel que está en el medio de la nada, del Pedemonte mendocino, que es la cárcel de Almafuerte, una cárcel denunciada por las condiciones inhumanas de detención, donde uno de estos dos ahora está acusado de un homicidio. Porque la destrucción de la persona en el ámbito de encierro también se evidencia o se refleja en la mayor agresividad o el involucramiento que las personas pueden tener en situaciones de violencia intracarcelaria, ¿no? Vivir desde los 17 años pasando por sucesivas cárceles, lejos de la familia, en condiciones inhumanas, obviamente no despierta lo mejor del ser humano. Entonces, ahora uno de estos jóvenes que podría estar en libertad está procesado por un nuevo homicidio. Seguramente seguirá transcurriendo el resto de su vida en esas condiciones. Fíjense cuando decíamos lo importante de las acciones personales y de la actuación de los jueces, y de los jueces dignos y de los jueces indignos, y de otros funcionarios o personajes. En el caso de Ricardo David Videla Fernández, la Argentina es condenada, insisto, no solo por dejarlo morir, porque Ricardo Videla Fernández estaba en una celda de castigo bajo un régimen especial, estos regímenes que a veces se inventan para presos de alta peligrosidad. Él aparece colgado el 21 de junio de 2005. Yo estuve en esa cárcel con su abogado el 13 de junio, entrevistándolo a él y al resto de sus compañeros. Y todos nos contaban que estaban 23 horas encerrados, que si recibían a la madre no podían recibir al padre porque tenían visitas acotadas,
Era un régimen especialmente preparado para presos de alta peligrosidad. Ricardo dijo, pidió atención, pidió que lo vieran, nadie le prestaba atención, le dijo, si no viene el jefe tal, yo me voy a colgar. Y la respuesta que está en el expediente judicial fue, si te colgas te sanciono. Se podría mover a risa realmente, si no fuera que Ricardo Videla se colgó y se murió. Esta misma frase, les pido al que le interese, búsquelo en los medios. La semana pasada, un joven de 20 años en la cárcel de Seiza, que había denunciado torturas en la cárcel federal 7 de Resistencia Chaco y que fue llevado para su protección a Ezeiza, pasó exactamente lo mismo. Dijo que venga, yo quiero estar con mi hermano, yo quiero estar como pateando, quiero estar con mi hermano, quiero estar con mi hermano, quiero estar con mi hermano, nada. Si no me atienden me voy a colgar, si te colgas te sanciono, está muerto. Digo, esta reacción brutal no es una casualidad, es un modo, no digo en todos los casos, es un modo de atender a ciertos individuos, ciertas personas que son descartables, ¿no? Digamos. ¿Y qué dijo el juez que a eso iba? El juez de garantías, que tenía que investigar la muerte de Ricardo Videla, dijo que de la prueba obrante, el juez se llama Juan Manuel Cruz Videla, juzgado de instrucción de Mendoza, dispuso el archivo de la causa, porque a su juicio de la prueba obrante en autos no se desprende la participación de terceros en el aparente suicidio de Videla Fernández. Tampoco se desprendía, según el juez, que el personal penitenciario hubiera actuado indebidamente frente a las amenazas, ni frente a su deber de acción inmediata una vez que tomaron conocimiento que se había ahorcado. Pero además dijo, la determinación de las posibles responsabilidades del personal de la penitenciaría de Mendoza por las condiciones, esto que yo les contaba recién, dentro de dicho centro de detención, o sea, el régimen de vida al que estaba sometido, que podría haber conducido a Ricardo a la muerte, comillas, escapaba a la actividad judicial, siendo esta materia propia de la esfera ejecutiva. Es decir, un juez de garantías dice que la manera en que le aplican un tratamiento penitenciario a un preso le escapa a su control y que es solamente materia de discrecionalidad ejecutiva. 200 años, no sé cuántos años atrás, ciento y tantos años atrás. Bueno, me tengo que apurar un poco, ¿no? La otra cuestión muy importante para mí, repito, después al que le interese, yo se lo mando. La otra cuestión para mí muy importante de la sentencia de la Corte es que le dice al Estado argentino, miren, usted tiene un deber de reparación de las víctimas y de sus familiares, que son vergonzosas, unas indemnizaciones vergonzosas, pero bueno, ese es otro tema, y tiene otros deberes. Entre esos otros deberes que tiene el deber de modificar su legislación interna. Esto ya se lo había dicho a la Argentina, la Corte Interamericana, en otro caso célebre que ustedes habrán escuchado muchas veces nombrar, que es Bulacio. Era un caso en el que también un adolescente de 17 años, detenido por la policía ilegalmente, gracias a un memorando de los años 50, 40, había fallecido en un hospital luego de estar toda una noche en una comisaría de la Policía Federal sin aviso ni a su familia ni a ningún juez de menores en un recital de los Redonditos de Ricota. Entonces, la Corte le dice a nuestro país que tiene que modificar su legislación interna y adecuarla a la normativa internacional de derechos humanos, etc. En este punto, me parece importante recordar e insistir en esto. Nosotros tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que taxativamente dice no está prohibido privar de la libertad a cualquier persona que no esté acusada, a cualquier niño que no esté acusado de cometer un delito. Si entendemos integralmente la 26061 con la Convención sobre los Derechos del Niño, con la 22278, ningún niño menor de 16 años tendría que estar preso. Porque por debajo de los 16 años los niños no son punibles, si no se los puede privar de libertad por ninguna razón social, entre comillas, entonces ningún niño menor de 16 años debería estar preso. Hay
¿hay niños menores de 16 años presos? Sí, por supuesto, porque hay jueces que no cumplen con su tarea. Sencillamente, y defensores y fiscales que no cumplen con su tarea, y ejecutivos que tampoco, que tienen instituciones donde alojan niños menores de 16 años. Cuando se sancionó la 26061, la discusión a nivel legislativo fue: primero resolvemos la pata civil de la cuestión de la infancia y luego nos metemos en la cuestión penal. La cuestión penal nunca llegó. Esta ley se sancionó en septiembre de 2005, la 26061. La parte penal nunca llegó, ¿no? Nunca se discutió un nuevo régimen penal juvenil. Ahora, fíjense en qué momentos se intenta rediscutir el nuevo régimen penal juvenil. Yo voy a volver a una cortita lectura. En noviembre de 2009 se aprobó en el Senado por unanimidad, Senado presidido por Julio Cobos, se aprobó por unanimidad un régimen penal juvenil que establecía la baja de edad de punibilidad a los 14 años. Yo quiero decir que a mí me parece que la cuestión de la edad de punibilidad no es un tema menor, es un tema muy importante, que la Argentina no debe bajar la edad de punibilidad, que la debe mantener en 16 años, por muchas razones. Porque sería regresivo en primer lugar, porque tenemos una edad de punibilidad, no puede retroceder e introducir niños cada vez más pequeños en el sistema penal, por más que se llame sistema penal juvenil, el sistema penal es regresivo. Porque no resuelve ningún problema, no resuelve ningún problema de inseguridad. La cantidad de niños de 14, 15 años involucrados en delitos graves es absolutamente mínima. Al año 2007, sobre la base de información producida por UNICEF, la Universidad Nacional 3 de Febrero y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se contabilizaban 280 niños menores de 16 años no punibles, privados de libertad en todo el país. Lo que repito, no debería haber ninguno, pero había, saquemos el solo, son muchos, 280. De esos, entre 40 y 50 estaban acusados, no condenados, acusados de intervenir en homicidio. En todo el país, 46 adolescentes. Si no podemos abordar la problemática de 46 adolescentes sin bajar la edad de punibilidad para toda la franja de 14 y 15, bueno, creo que estamos en un problema. Pero fíjense, en el 2009, cuando se sancionó este proyecto de ley, que se le acabo de decir, con media sanción en el Senado, la senadora que inició la discusión fue la senadora Sonia Escudero, por el peronismo federal de Salta, y empezó diciendo esto: señor presidente, quiero empezar recordando ese 1 de abril de 2004, a ver si alguien se acuerda, 1 de abril de 2004, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Bloomberg, las marchas de Bloomberg, cuando 80.000 ciudadanos marchando al Congreso de la Nación pidiendo seguridad entregaron un petitorio en cuyo punto 4 se solicitaba la modificación del régimen de imputabilidad penal de los menores. Es decir, en un claro momento de demanda punitiva de mano dura. Y dice Escudero: el día 27 de abril comenzamos a trabajar el tema desde la Comisión de Seguridad, no desde la niñez, adolescencia y familia, legislación, seguridad. Seguridad interior. Tuvimos jornadas amplísimas, invitamos expertos, bla, 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 discutimos, Muy bien. Lo que está diciendo claramente y de modo transparente Sonia Escudero es que la reforma, el nuevo régimen penal juvenil, estaba pensado en el contexto de las políticas de seguridad y de mano dura, no para brindar más garantía, para introducir a los adolescentes en un sistema de garantías que no tienen, sino simplemente como parte de ese catálogo de demanda manodurista que expresaba Bloomberg. Hoy, que se vuelven a presentar proyectos, ayer o antes de ayer, tuve un intercambio con Manuel Garrido, el diputado radical, y hoy el candidato Insaurralde de Frente para la Victoria, también plantean, como una pelea a ver quién presenta primero, un proyecto de sistema penal juvenil con baja edad de punibilidad. Quiero decir, me parece claro que otra vez estamos en un momento en que, como decía al principio, las políticas se discuten en el marco de demandas de mano dura, incluida la reforma penal juvenil. Entonces, ¿esto qué quiere decir?
que no tenemos, digamos, la Argentina tiene que reformar su sistema penal juvenil, por supuesto, no solo porque lo dice la Corte, porque corresponde, ¿no? Porque tenemos que tener un sistema penal que establezca claramente topes máximos de años que un niño o un adolescente puede estar privado de libertad. Porque aún en la interpretación que yo les acabo de decir, que le doy, digamos, acerca de que aún con la 2278, si la entendemos integralmente con la Convención, siempre hay que aplicar como máximo de pena la tentativa, el delito que se trate, aún así son penas muy altas. Puede ser 10, 15 años, el Código Penal está reformado, tenemos ahora penas de 50 años. Entonces, necesitamos un régimen penal juvenil que establezca topes máximos de pena que no superen los 5, los 6, no sé, de ponerse de acuerdo. Pero eso se puede hacer perfectamente sin bajar la de punibilidad. Yo termino, para quienes quieran leer un poco más sobre este tema particular, la edad mínima de responsabilidad penal, hay un documento muy importante que es la Observación General 10 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un documento del año 2007, tiene un larguísimo apartado sobre este tema que no es nada menor, es muy importante, es una decisión que tenemos que tomar como sociedad de si vamos a incorporar o no más adolescentes al sistema de encierro, o si vamos a abordar su problemática de otra manera. No estamos diciendo, lo que sostenemos de esto, que si un chico de 14 años lastima, mata, roba, que decirle, bueno, no importa, chico, andate a tu casa a ver los dibujitos. No, estamos diciendo, y lo decimos nosotros, y lo dice el Comité sobre los Derechos del Niño, que hay otras maneras no penales de abordar esas problemáticas. De la misma manera que si se bajara la edad de punibilidad de los 14, haríamos con los de 13, porque los niños pueden cometer un hecho grave hasta los 10 años, y nadie creo que piense que tendríamos que seguir bajando la edad hasta los 10 años. Entonces, se trata de una decisión de política criminal y de política social, de decir, bueno, hasta acá, desde acá para abajo, lo que hagan los chicos, yo lo abordo por fuera del sistema penal. Y si puedo abordarlo por fuera del sistema de justicia, también puedo abordarlo por otra área, por el sistema civil, por el sistema de protección de derechos, etc. Y el otro documento importante es el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2011 también elaboró un documento específico sobre la justicia juvenil en las Américas. Cualquiera de esos documentos se pone en internet, en Google, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justicia juvenil en las Américas u Observación General 10 y se encuentra. En la Observación General 10, y voy terminando, fíjense qué interesante, porque ustedes no tienen que olvidarse que el Comité de Derechos del Niño le habla a 100 y tantos países del mundo que tienen regímenes penales para niños que van desde lugares donde la edad mínima es de 7 años, ¿no? Entonces tienen que tratar de establecer orientaciones generales que abarcan muchas realidades. Entonces, lo que dicen es, los informes presentados por los estados parte ponen de manifiesto la existencia de un amplio margen de edades mínimas a efectos de responsabilidad penal. Esto es lo que habitualmente se llama edad de imputabilidad. Yo prefiero llamarlo edad de punibilidad, porque lo que estamos diciendo es a partir de que vamos a punir, a aplicar pena, ¿no? A introducir en un proceso penal, no a partir de que vamos a imputar un delito. Imputar se puede imputar en los 8. El Comité de Derechos del Niño lo llama, que también me parece bárbaro, edad mínima a efecto de la responsabilidad penal. Es lo mismo, la edad mínima de punibilidad, la edad mínima de responsabilidad penal. Entonces dice, varían, lo que informan los estados, desde un nivel muy bajo de 7 u 8 años hasta un encomiable máximo de 14 o 16 años. Digo, nosotros estamos en lo más encomiable de lo encomiable, ¿no? Lo tenemos fijado en lo que el comité está diciendo que es un máximo encomiable. Entonces, creo que la discusión debería ser modificar el régimen penal juvenil con todas las garantías que todos los proyectos que andan en danza tienen incluidos, con medidas alternativas, con sistemas de mediación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos de acuerdo, creo que todos los que trabajamos en estos temas, sin bajar la edad de punibilidad, dejándola en los 16 años. Y por último, la Corte dice, bueno, otras medidas de rehabilitación, yo no quiero abusar del tiempo,
Investigar las torturas, investigar la muerte, por supuesto. Y una cosa que me parece preocupante, que me parece que hay que hacer notar, dice, asegurar que no se vuelva a imponer la prisión o reclusión perpetua a quienes hayan cometido delitos siendo menores de edad. No dice penas de larga duración, dice solo penas de prisión perpetua. Entonces creo que en este sentido, ¿por qué me parece grave? Porque a lo largo de estos años, si bien desde el año 2005, en que la Corte, en el fallo Maldonado, si bien no dijo que las condenas eran inconstitucionales, pero puso algunos requisitos para aplicar penas a adolescentes, no se aplican más penas de prisión perpetua, pero hay fiscales que las siguen pidiendo. En los casos notorios, en los casos en los que, no sé si habrá habido alguno en Catamarca, pero en la provincia de Buenos Aires cada tanto hay un caso en el que un adolescente mata a un ingeniero, a un chico que vive en un barrio. Bueno, el caso quizá más conocido es el de Urbani, un chico asesinado en Tigre, o el ingeniero Barrenechea, o en el mismo caso Bloomberg, donde había menores de 18 años, los fiscales piden penas de prisión perpetua. Entonces, al no decir piden pena de prisión perpetua, o piden penas altísimas, ¿no? De 35 años, de 25 años, de 30 años. Entonces, en tanto no haya un régimen penal juvenil que establezca un tope, queda abierta la posibilidad de que se sigan aplicando penas altas. Bueno, disculpen si quizá un poco desordenada la exposición, tiene que ver también con el tiempo, pero creo que me gustaría saber que queda claro por qué nunca deberían haberse aplicado estas penas, por qué son ilegales, inconstitucionales, y la oportunidad. Por eso yo hablaba del fracaso, porque este caso es uno de los pocos casos que se trabajó en el sistema interamericano mientras las víctimas estaban padeciendo la violación de derechos humanos. No es muy habitual eso. Hay muchos casos que llegan a la comisión y a la corte cuando la víctima ya se murió, una masacre de hace 20 años, etc. En este caso ellos seguían presos. Por eso me parece que es un enorme fracaso colectivo, porque del 99 hasta ahora, ni el Poder Ejecutivo, ni los poderes legislativos, ni los académicos, ni los militantes hemos logrado convencer a las personas que podían resolver esta situación de que esto era una gravísima violación de derechos humanos y que estaba